está nuestro siguiente invitado. La verdad que lo estábamos esperando a nuestro siguiente invitado, el asambleísta Otto Vera, de los registros del Partido Social Cristiano. La verdad es que empecemos. Buenos días, ¿cómo le va a usted, asambleísta? Muy buenos días, gracias por la Tuvo invitación. algún contratiempo, entiendo yo, ¿verdad? Es que tenemos algunas entrevistas, disculpen los minutitos. Bueno, no hubo ningún contratiempo, ¿verdad? Están ahorita en una especie de pausa, ¿verdad? Porque están en vacaciones, vacancia parlamentaria, ¿verdad? Los Sí, asambleístas. pues algunos me han dicho estamos en vagancia legislativa, ¿no? Vagancia, Que la verdad hay un mal vagancia. sentimiento. Yo creo que no se ve bien que la Asamblea recién posesionada tenga 4 meses y piquillo y ya tengamos una ventana Sí, ¿no? para, digamos, Pero esa es cuestión del presidente o de la misma ley que bueno, hay obliga a una estas ley que te vacancias. obliga que tienes que tener los reglamentos internos, ¿no? Pero en tal caso, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que el país demanda de que nosotros tengamos que acelerar la actividad legislativa, ser más eficientes. Y en ese sentido, más allá de que la Asamblea está funcionando, la Asamblea administrativamente está funcionando, pero la esencia de la Asamblea no es tratar los papeles internos o los trámites internos, es legislar, es tratar los proyectos de ley, entrar a un primer debate, entrar a un segundo debate, entrar en las comisiones. Entonces, bueno, para mí sí, para mi concepto sí debimos haber aprovechado el tiempo y si alguien quería irse de vacaciones, tranquilamente se podía haber ido, ¿no? Asumía o principalizaba a su suplente, pero en tal caso, bueno, son temas que ya hay que, se terminó este proceso y tenemos que entrar con muchos mayores bríos a poder hacer nuestro trabajo, que dicho sea de paso, no es que hemos estado tampoco haciendo nada, ¿no? Yo creo que ha servido un poco para que quienes tenemos proyectos a cargo, quienes manejamos comisiones o somos parte de una comisión o estamos tratando una ley que podíamos haber presentado, hemos aprovechado para poder, digamos, socializarla, contextualizarla, hacer que se puedan recoger aportes. Es por lo menos lo que hemos estado haciendo. Y lo que veo de los chats de muchos legisladores amigos de esta y de muchas otras bancadas, haciendo lo mismo, es decir, aprovechar el tiempo de la vacancia legislativa para poder socializar y lograr aportes de mejoras que signifiquen leyes más contundentes. Asambleísta, entiendo que su partido se va a reunir en las próximas horas, tengo Sí, entendido, hemos ¿verdad? ¿Qué, estado qué teniendo. temas se van a tratar? Porque eh, estamos esperando el pronunciamientos de los partidos respecto a la consulta primero, y luego, ¿qué va a pasar con las reformas al COI? Porque ya mismo se termina el tiempo y no se sabe si se vaya a archivar estas reformas o no. Bueno, si es que las reformas no alcanzan los votos y tiene que ser archivado, en este caso, producto de que no hay una inclinación a la otra, pero eso no quita de que deben ser tratadas. Hay un conjunto de reformas que trajo lamentablemente mucha incertidumbre en la opinión pública, porque mientras algunos tratábamos de ponerle las cosas positivas, fortalecer el sistema de justicia, endurecer penas, quitar esas facilidades que tenían los delincuentes para poder tener medidas alternativas, o de procedimientos abreviados que significaban reducciones de penas. Mientras algunos tratábamos y luchábamos por aquello, lo planteamos en nuestra ley antivacunas, otros trataban de madrugarnos, digamos, poniendo artículos que abrían la puerta a la impunidad. Eso generó un mal concepto en la opinión pública que lamentablemente generó desconfianza en muchos ciudadanos, pero independientemente de esa desconfianza, yo creo que tenemos que ser sensatos, sobre todo los legisladores y los ecuatorianos. Lo bueno de esa ley tiene que ser aprobado. Esa ley fue segmentada. En un primer segmento de aprobación se pusieron los elementos que necesita la sociedad y el sistema de justicia para poder emprender esta lucha contra la delincuencia y la corrupción. Así que esperemos que el presidente, antes de que se cumplan los plazos, los El 60 20, ¿no? días, El 20, ¿no? es decir, antes de que se cumplan los 60 días, se pueda traer, digamos, al debate para que sea aprobada, cuando menos, que es lo que sí considero debe aprobarse, la primera sección de este conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué establece el 20 de mayo? 20 Sería de No, 20 abril. de de abril, abril. 20 El de 20 de abril abril, se perdón, cumplen los 20 de 60 Será abril antes de serían la los 60 consulta. días. Si no se reanuda la sesión, se de lo archiva. correcto se archiva, Se ¿verdad? archiva. Y Y no eso es puede, lo peor que podíamos hacer nosotros con un proyecto que se le ha dado tanto tratamiento, un proyecto que ha tenido tanto debate, un proyecto que ha tenido muchos aportes positivos y no, pero ha tenido. Yo pienso que sería lo peor que podía hacer la Asamblea, no dejar que ese proyecto se archive, sobre todo por no actuar. Entonces, claro. eso, si por último no tiene que ser aprobado, pero tiene que ser sometido.
Claro. a consideración del Pleno para que sea votado y ahí los ecuatorianos vean quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, quiénes votan por esta decisión, quiénes no, quiénes queremos luchar contra la delincuencia y quiénes no. Entonces, asambleístas, si le entiendo bien, van a votar por cada uno de los artículos. ¿De qué trata exactamente la primera sección? Bueno, la ¿Usted es primera sección partidario de que se está apruebe? algunas cosas que tienen que ver con mejoramiento del sistema de justicia. Por ejemplo, eh, la reserva de la denuncia de una víctima. En la actualidad, ¿por qué lamentablemente, a pesar de que hemos visto disminución de asesinatos violentos, pero hemos visto por otro lado que ha crecido otro nivel de terrorismo como es la extorsión, la Mm. intimidación? ¿Por qué ha crecido tanto? Porque este nivel de delincuencia no tiene mano dura de la justicia. ¿A qué me refiero? El extorsionador que busca una víctima no es denunciado. ¿Por qué no es denunciado? Porque la víctima tiene que plasmar su firma, pues. Entonces, si un Y eso no es delincuente extorsionador, obligatorio en cualquier parte del mundo. en otras partes no, hay reservas. En muchos países, en algunos, en donde se le teme a la justicia, uno va y la víctima pone la denuncia. Pero en otros países, en los que, digamos, pues, como lo que estamos viviendo ahora, que es un periodo de transición, hay reserva para la denuncia. Entonces, uno tiene una forma diferente de denunciar por códigos, por número, por una identificación que no es la personal. En ese Ah, momento que ok. se hace la denuncia con la reserva, el titular de la acción penal, que es el fiscal, tiene que hacer la investigación. Y si hay elementos suficientes, formulará cargos, peor si lo encuentra en delito flagrante. Se determina los cargos, lo captura, y si es delito flagrante en las reformas que estamos planteando en la primera sección, no le darán medidas sustitutivas. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, así usted denuncie, pone la firma, con el riesgo que significa que usted se ponga en evidencia ante el delincuente, va ante el juez, pero el delito, como es de menos de 5 años, la ley que dice, delitos de menos de 5 años, medida alternativa. ¿Cuál es la medida alternativa? Váyase a la casa y preséntese una vez por semana, una vez al mes. Ujú. Póngase un grillete electrónico. Entonces, el delincuente sale en libertad y vuelve a intimidar a la persona. Y la persona, por el temor, va y quita la denuncia. Y el momento que quita la denuncia ya no hay delito. Entonces, Claro. ese es el problema. Por eso es que ha crecido una barbaridad, se ha duplicado y se ha triplicado la extorsión. Entonces, con estas reformas que están en la primera sección, vamos a atacar a la delincuencia organizada en su principal función, que es la extorsión en la actualidad. Ok, interesante. Ahora, la fecha del 20 de abril más o menos coincide con también la consulta popular, en donde van a haber también reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, no, ¿Cómo no son reformas combina? realmente. A ver, hay que entender un tema. La consulta al pueblo tiene dos secciones también. Lo que tiene que ver con un referéndum, es decir, reformas a la Constitución que entrarán en vigencia Que es una vez una que sola sean aprobadas. pregunta. No, 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 son algunas. La ¿No? primera es reforma a La la primera, una Constitución. reforma a la Las otras Constitución, son enmiendas, son ¿verdad? enmiendas. Las Bueno, otras son consultas. bueno, en realidad, modificaciones. Bueno, la gente a veces un poco confunde el término, Ujú. a veces para que Pero se la entienda. primera pregunta La era primera es una obligatoria de hacerla mediante consulta, mediante don consulta, Otto. O efectivamente. sea, porque mucha gente dice, ¿para qué gastar 20 millones, 30, 40 millones en hacer una consulta? No, 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 no. Esa pregunta Eh, había que hacerla mediante esa consulta. efectivamente. De hecho, esa reforma, quien nos habla como presidente de la Comisión de Enmiendas a la Constitución es la que tuvo que hacer la ponencia. Y la reforma como tal, nosotros nos encargamos de sustanciarla, de sustentarla y de recoger los aportes de todas las bancadas y los legisladores que intervinieron. Pero, ¿qué dice la ley y la Constitución? Esta reforma constitucional, que es la reforma del artículo 158, que permite el aporte o el apoyo complementario a la policía por parte de las Fuerzas Armadas, una vez que es aprobada por la Asamblea, tiene que ir a referéndum. Entonces, obligatoriamente tenemos que ir a las urnas. Y si en ese momento en el que sale a las urnas, el presidente tiene alternativas con las que puede fortalecer el sistema de justicia o tratar de mejorar la economía con preguntas como, por ejemplo, el tema del arbitraje internacional, el Ujú. tema de trabajo por horas, que algunas de estas preguntas traen consigo algún tipo de incertidumbre porque generan debate, unos están a favor, otros están en contra, pero bueno, eso tiene que ser consultado al pueblo ecuatoriano. No podíamos escaparnos de ser consultados por la primera pregunta, que es una pregunta que fue aprobada, Pedida por digamos, la Corte Constitucional. exactamente, autorizada por la Corte Constitucional, con su dictamen de procedimiento, aprobada en 2 debates por la Asamblea Nacional, y luego la ley y la Constitución dice eso tiene que pasar a consulta al pueblo ecuatoriano en un referéndum. Y las otras reformas que son planteadas no es que van a coger vigencia inmediatamente. Las reformas de referéndum sí. ¿Por qué? Porque son reformas o enmiendas a la Constitución que inmediatamente sean aprobadas, se publican en el registro oficial, entran en vigencia. Las Ujú. otras, en cambio, la parte de la consulta popular, lo que tiene que ver con lo que el presidente ha propuesto, es decir, fortalecimiento del sistema de justicia, endurecimiento de penas
para delitos execrables. En ese sentido, luego de que sea aprobado eso, esa consulta tiene que pasar al legislativo para que el legislativo apruebe las reformas que correspondan en los distintos cuerpos legales. O sea, debería de haber una ley que debe ser sometida a aprobación del Pleno. Efectivamente. Pero digamos que en todo caso, ahí ya nosotros tenemos adelantada la tarea, porque por eso es que queremos nosotros que antes del 20 se promueva el segundo debate de las reformas al Código Integral Penal, en donde varias de las cosas que el presidente está sugiriendo ya serían aprobadas. No digo todas, pero por lo menos varias. Ok, muy interesante. Pero el punto es, claro, sobre la legalidad que usted dice que efectivamente debe ser consultado, sí, coincidimos, pero la siguiente pregunta debería ser el tiempo. O sea, ¿era el momento ahora, la consulta popular, teniendo en cuenta que es un gobierno 1 año y medio, A los ver, requerimientos de analicemos el dinero tema. que hay? ¿Era el momento oportuno? Mire lo que ocurre en la actualidad. El presidente está en un dilema, él va a tener que legalmente buscar una alternativa para seguir manteniendo el control de los centros carcelarios, del sistema Sí. penitenciario. ¿Cómo logró el gobierno nacional intervenir el sistema penitenciario sabiendo que este era el centro de mando de la delincuencia organizada? A través de un decreto de Estado estado de excepción. y conflicto armado. Y exactamente, declaratoria o identificación del conflicto armado. Ajá. Si no lo hace de esa manera, las Fuerzas Armadas no pueden trabajar en apoyo colaborativo a la Policía Nacional. Pero demostró que el estado de excepción tenía esa, porque veníamos de un gobierno de varios estados de excepción y nada de nada. Bueno, pero es que hay una diferencia entre el estado de excepción que se tomó anteriormente y el estado de excepción complementado con la identificación del conflicto armado interno. En las intervenciones anteriores, solo el estado de excepción, pero el apoyo de las Fuerzas Armadas no era contundente. Okay. Cuando el presidente declara el conflicto armado, se sujeta ya no solamente a la Constitución, sino a tratados internacionales, o sea, a la ley de guerra, tratados internacionales. Entonces, ya las Fuerzas Armadas pueden actuar de otra manera, es decir, de manera más dura contra el crimen organizado. Entonces, esto logró que de una u otra forma se reprima la delincuencia. Pero era de esperar, en las últimas semanas hemos visto se ha agravado la situación, las muertes violentas. Los delincuentes y la delincuencia organizada están mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que el gobierno no los puede controlar. ¿Para qué? Para desestabilizarlo, para crear incertidumbre, nerviosismo. Entonces, eso es lo que quieren crear ahora. Tenían que reaccionar, al principio tenían que esconderse un poco y evaluar. Recuerden que es un crimen que está organizado. Entonces, cualquier crimen que esté, si fuera delincuencia común, ya viene la policía, corren, se esconden. Pero acá no, pues ellos están organizados, tienen diferentes tentáculos, no solamente que ahora hemos visto por los medios de comunicación que ha infiltrado la Policía Nacional, sino los poderes del Estado, la justicia ecuatoriana, la política ecuatoriana, la legislatura ecuatoriana. Entonces, imagínese usted actuar de esa manera, lo menos que podíamos esperar, ¿no? Era que esta delincuencia reaccione y hoy está reaccionando. Y justamente está tratando de provocar desestabilización, que no haya gobernabilidad, que disminuya la credibilidad de un gobierno, porque usted sabe, cuando la gente cree en el gobierno, cuando un gobierno tiene más fuerza para poder emprender las acciones que emprende. Entonces, ahora, volvamos al tema de por qué es importante la consulta y el referéndum. Porque ya termina el estado de excepción. Es decir, que en 3, 4 días termina el estado de excepción, el presidente tendrá que ver otra alternativa legal para mantener las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la primera pregunta, que es una de las más importantes dentro del referéndum? Va a permitir que el presidente de la República no necesite declarar el estado de excepción para utilizar las Fuerzas Armadas. Y ya no va a ser solamente por 2 meses, sino que va a poder utilizar las Fuerzas Armadas. No de forma indefinida, porque de forma indefinida ya es delegarle una responsabilidad que no tiene las Fuerzas Armadas. Eso, delegarle la reforma a la Constitución. La reforma es por 7 meses nada más. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque hay algunas preguntas que me han hecho, algunas personas nos han cuestionado, pero si ya aprovechas a hacer un cambio en la Constitución, ¿por qué no lo haces de manera definitiva? A ver, ahí estaríamos atentando contra el espíritu de la Constitución y la estructura del Estado. Hay reformas que se pueden hacer en la Constitución, hay enmiendas que se pueden hacer en la Constitución y la misma Constitución establece mecanismos, pero lo que no puedes en esta Constitución o mediante cualquier mecanismo es quitar derechos o alterar la estructura básica del Estado. Entonces, ¿qué significa la estructura básica del Estado? Las funciones que tienen ciertos organismos. La ley y la Constitución establece que las Fuerzas Armadas ha sido creada para la seguridad
pero específicamente para la seguridad que defienda la soberanía Pero territorial. las circunstancias ¿Ya? han cambiado, pues, Claro que sí, asambleísta. Ya no, pero ya no estamos hace 20 años, eso para exacto. 20 A ver, años. eso fue aprobado hace unos pocos años, pero ¿cuál es el problema legal que hay aquí? En el momento que tú lo haces definido, cambia la estructura del Estado y eso no lo podemos hacer. Eso es ilegal. Para tú cambiar la estructura del Estado, tienes que hacer una nueva constitución, Asambleísta, reformar. pero el Entonces, problema tienes de que la llamar, delincuencia no va a terminar sí, pero mañana, no puedes eso va a cometer seguir. ilegalidades. México, ¿cuántos años tiene y no termina Bueno, de entonces resolver el problema? llamemos a una Asamblea Nacional Constituyente y creemos una nueva constitución Ustedes no en que están de los acuerdo en roles de eso. las Fuerzas Armadas. Pero es que, a ver, En Asamblea si usted, Constituyente no están de acuerdo los pero no, socialistas, ¿no es pero es cierto? que es imposible estar de Y acuerdo con entonces, un procedimiento que va a demorar más el funcionamiento del Estado. Le digo por qué. La Policía Nacional ya tiene un rol. Él debe cuidar la situación y la seguridad interna. Entonces, no puedes permitir que otro organismo del Estado, imagínense que mañana tengamos una guerra contra cualquier país. No lo tenemos ahorita, gracias a Dios. Entonces, ¿qué rol va a jugar las Fuerzas Armadas? O ahí vamos a enviar a la policía a que vaya a hacer el rol de la defensa de la soberanía nacional. No, o sea, lo que sí tenemos que hacer ahora es un apoyo colaborativo, son prioridades complementario, y prioridades que hay que pero tienes atender. 8 meses, tienes 10 meses, que en 10 meses, en 8 meses, la Policía Nacional no pueda ser purgada, que en 8 meses, 10 meses, la Policía Nacional no pueda ser mejorada, capacitada e identificar los puntos de vulneración. Es decir, hay que darle cada rol al Estado. Alguien me preguntaba y me decía, o sea, esto es tan cambio en la Constitución como que mañana más tarde tú tienes el alcalde y el prefecto y cada uno tiene una función, tiene una delegación, la Constitución les establece competencias exclusivas. Es como que mañana el prefecto quiera hacer las calles y el alcalde quiera hacer las carreteras o los sistemas de riego. Eso no se puede hacer porque eso la Constitución le da competencias. Que mañana, por un asunto puntual, firmen un convenio y trabajen temporalmente en una cosa que a los dos les interesa, está bien. Pero cada quien tiene sus Pero propias no le ponga responsabilidades. plazo, pues, asambleísta. Es que si no le pones Porque usted le plazo, pone ya plazo, cambias la entonces Constitución. es que la criminalidad no nos ha dicho hasta este momento le vamos a ustedes a Pero fastidiar la yo paciencia y comprendo de lo que ahí en usted adelante dice no. y concuerdo con usted, pero no podemos hacer cosas inconstitucionales. Porque mañana el mismo crimen organizado, que usted sabe cómo está, pues, ¿no? El crimen organizado tiene tentáculos en la justicia. Ujú. Mañana te van a poner una acción de inconstitucionalidad y todo lo que consultemos para que sea indefinido, mañana lo hacen inconstitucional, viene la Corte Constitucional, lo declara inconstitucional y se acabó. Entonces tampoco, o sea, hay que actuar en el marco de la ley. Ya sabemos cómo está la delincuencia organizada, tiene tentáculos en todos lados. Entonces hay que hacer las cosas como deben hacerse. Acá lo importante de esta reforma es que el gobierno, el Ejecutivo va a poder directamente, sin poder consultar a la Corte Constitucional, sin dictamen de procedimiento, puede declarar el uso de la fuerza pública. Ya no va a ser 2 meses, va a ser casi un año. Va a tener toda la potestad para declarar cuáles son las competencias que tiene que ejecutar, pero en el marco de ese trabajo y la recuperación de los espacios que va a ayudar las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, tú tienes que también darle la fuerza que le corresponde a la Policía Nacional. Todavía no podemos estar en eso. Es decir, A los militares también, a los militares necesitamos presupuesto, necesitamos logística y tiempo. No es mire, que de la noche a la mañana se aprueba la reforma constitucional y ya veremos a los militares y el presupuesto para los cambios y la logística para los cambios. No sé si la ley lo contemple también, esa reforma. bueno, el presidente de la República estableció ahora el incremento del IVA. Porque, ¿bajo qué conceptos? De que necesitaba recursos para la lucha contra la criminalidad. Este apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional no cuesta real. Entonces, Por mañana eso más. le digo, tiempo, Exactamente, logística y presupuesto. exactamente, a eso me refiero. Si tú tienes a las Fuerzas Armadas en las calles haciendo todo el trabajo que debe hacer la policía, lo que va a necesitar, lo que nos va a decir el gobierno que venga o el que está, el IVA del 15 no va a alcanzar. No es que esto era por un año, por 2 años, Esa es mañana va la a tener que ser el sospecha, 20%. esa es la sospecha de que el IVA no se Exacto. quede en el Entonces, cada 15%. organismo tiene que Claro. cumplir su rol. Lo que está pasando en Quito, pues, que el tema ese del aluvión y cosas por el estilo. O sea, bueno, hoy se unen todos. ¿Va a apoyar la prefectura, va a apoyar el gobierno, la alcaldía? Sí, pero es por un problema puntual. Pero superado el problema, ¿quién es el responsable de Cada no uno por su permitir? lado. Exacto, cada uno es responsable de atender sus competencias. Y aquí no podemos nosotros, digamos, porque cada actuación de un organismo que no es competencia cuesta más, pues. ¿A Claro. quién le va a costar más? ¿Quién va a terminar pagando la factura? Industrias Novoa, lo va a pagar ¿quién? Industrias tal o cual, lo va a pagar el pueblo ecuatoriano, pues.
Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que para eso existen tales instituciones, para cumplir una responsabilidad. Bueno, Que estamos en lo emergencia, están pagando ahora la empresa privada, porque con las contribuciones y el alza del IVA y todo nos afecta a todos, a la todo el verdad, mundo, a a todo el todos. mundo, a todo el mundo, empresa privada, Banca, más la tema clase del media, IVA. porque la clase más desposeída ya no compra mucho, no vende Claro, tampoco. pierdes poder Entonces, adquisitivo. el más perjudicado aquí va a ser la clase media, lamentablemente. Ujú. Para terminar, asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano, ¿la alianza o el acuerdo legislativo ya está a punto de culminar o todavía faltan alguna ley que aprobar? No, yo creo que no hay que pensar de esa manera en que un acuerdo, o sea, nosotros hemos hecho un acuerdo para la gobernabilidad y sobre todo para nombrar autoridades. Pero de Ujú. ahí, si nos han visto actuar, todo lo que ha significado cosas buenas para el país las hemos apoyado. Ujú. Las leyes, aunque algunas cosas no hemos estado de acuerdo o que signifique que nos han permitido hacer aportes, modificaciones en las leyes que ha planteado el gobierno, sobre todo las que tienen que ver con materia de urgencia económica, las hemos aprobado. Pero cuando hay alguna cosa que no nos ha parecido, no hemos aprobado. Y el caso está el IVA, nosotros, nuestro bloque no lo aprobó. El presupuesto que planteó el presidente, no lo aprobamos. ¿Por qué? Porque atentaba contra la normal distribución Pero de los pasaron por el organismos Ministerio de la desconcentrados. Ley, pues finalmente, Sí, pues, pero eso ya no es culpa nuestra, pues, es culpa de los que no quisieron votar. pero una jugada Nosotros, también de los partidos y los no, no, políticos no, no, que no. pasan A por ver, el Ministerio de la Ley. eso es un Yo no tema, me a fui, ver, yo no estuve aquí, yo dejé a un suplente que no sabía no, qué no, no, hacer. no, aquí no hay suplentes ni nada por el estilo. Aquí hay una facultad constitucional que tiene el presidente de la República, que es de vetar las cosas que no le gustan. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en contra del IVA. No fue el IVA. Aprobamos la ley, no estaba el IVA. ¿Qué hizo el presidente? Votó, vetó la ley. Oye, La no ha manda de nuevo a cuestionado. la Asamblea, necesitamos más votos. O sea, Hay una ya, impugnación ante la Corte Constitucional por el bueno, tema pues del tendrá alza que del seguir IVA, su ¿no? trámite correspondiente para ver si es que hay indicios o vicios de inconstitucionalidad. Las autoridades tendrán que responder en ese sentido. Nosotros hacemos nuestra función. Obviamente, nuestro bloque tiene solo 17 votos, pues nosotros no es que mandamos en la Asamblea Nacional. Y de hecho, a veces no hemos estado de acuerdo, cuando hemos tomado posturas, El, hemos el- apoyado, cuando no, no. el tema del IVA, la bancada que tiene mayoría igual no lo apoyaba, o sea, fue un tema de estrategia totalmente política de Estamos de vetar la acuerdo. ley. O sea, en Estamos de esto, acuerdo. Y si yo hubiese sido presidente y si hubiese pretendido subir el, el IVA, iba a ser eso, pues. el Era tema, obvio. el Era tema más que está, obvio. el tema Obviamente está en que, que y lo dejo nada más como reflexión, de que igual hay que tener cuidado con esos movimientos, porque si inicialmente se lo hubiera aprobado, el alza de 2 puntos era del 24 hasta el 26. Hoy es indefinida. Hoy es a potestad del presidente. hoy depende solamente y exclusivamente del presidente de la Del República. presidente, exacto. Entonces, Y el esa presidente de la estrategia de haberse República, puesto en posición de no, el alza del IVA, cuando en el 2016 la misma bancada que hoy se oponía aumentó el IVA con ocasión al terremoto, pero le digo, ¿y usted tenía no una cree que el periodicidad. presidente igual iba a vetar lo que pasó? O sea, aquí Claro, fue no podemos Fue una dejar de estrategia negar política, la claro. habilidad estrategia totalmente, del equipo del presidente para aprobar esta ley. claro. Es decir, nosotros qué pretendíamos, quita el IVA, pero pone estas otras Las contribuciones. Él contribuciones, puso por todo supuesto, y aparte aumentó. O sea, son estrategias que total. lamentablemente hay vacíos o no vacíos, sino disposiciones en la Constitución que te permiten. Esta Constitución fue aprobada por los ecuatorianos por mayoría y obviamente la Constitución es hiperpresidencialista. ¿Qué significa? Que a Ujú. pesar de que el cuerpo legislativo es la Asamblea Nacional, el presidente, al ser colegislador, con su poder de veto, nos obliga a tener más votos cuando estamos en contra. Sobre todo en el Pero eso no es culpa nuestra. aspecto tributario, que la propuesta viene siempre del Ejecutivo, que eso está en Definitivamente, la la Asamblea Constitución. no puede hacer La Asamblea no puede hacer reformas reformas en ese tributarias. sentido, Oiga, ¿no? asambleísta, la verdad es que usted llegó ya con la mitad del tiempo disponible para la entrevista y no hemos podido tocar muchos otros temas porque ya se nos terminó el tiempo. Cuando les guste, que me Claro, permitan. claro que Discúlpenme, sí. lamentablemente tuve un problema en la agenda porque tuve un accidente en la mañana. Venía en vía a la costa, tuve un accidente, me chocaron. Sí, sí. Había otro choque adicional, Qué pena. obstaculizó, entonces ya Hubo no cumplí la contratiempo. agenda en todos los medios que tenía que cumplir. Pero en todo Así que caso, pues mire, les ruego nos disculpen y nos den la hemos oportunidad en cualquier extendido otro momento. hemos extendido el programa a 10 minutos más porque Muchísimas gracias. tratándose Grande. usted, pero lo comprometemos para los próximos días seguir Con todo conversando, ¿no? gusto, Sobre temas estos temas tienen que que convocan ser al país también, ¿no? dilucidados, la gente tiene que comprender bien lo que significa Total. esta consulta popular, porque hay mucha desinformación. Lamentablemente, hay mucha gente que lo quiere manejar políticamente. Sí, Mire, sí. Poco interés del ciudadano exacto. porque no hay información, no entiende bien los temas
Y mire usted, ya estamos 5 de abril, Sí. faltan pocos días. Yo no sé si haya pues una arremetida informativa para que la gente entienda un poco de qué se trata Bueno, este de contenido. hecho, mi Las intervención en preguntas algunos no son medios tan para eso. complicadas tampoco. Yo he No, visto que ahí lo hay muchas extensos cosas son los que anexos. los anexos o no. Tiene, pues bueno, Ese es el la- secreto Y ahí de la... las están algunas letritas pequeñas. particularidades que a la gente Claro. les puede gustar, no les puede gustar, ¿no? Como el caso que discutíamos hace un instante. El hecho de que, me decía usted, las Fuerzas Armadas permanentemente me hubiesen estado, pero en cambio la Constitución no prohíbe. Entonces, Claro. ahí se nos vuelve complicado. Eso lo discutimos en la Asamblea, no crea que no. Pero salieron los expertos en materia constitucional que no, ¿sabes qué? Esto nos van a declarar inconstitucional, porque cada organismo tiene su rol. Y al decirlo definitivamente, entonces ya le estás cambiando el rol. Ahí lo que estamos poniendo ahorita es un apoyo complementario. Hemos ampliado el tiempo y dado algunas salvedades para que el presidente pueda ejecutar, pero cambiarle el rol, eso no se puede. Eso la única forma es con una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Correcto, ha sido el ingeniero Otto Santiago Vera Palacios, asambleísta del Partido Social Cristiano. Usted anteriormente ha sido docente universitario, ha sido concejal, alcalde de Santa Elena, ¿no? Bueno, sí, tenemos, digamos, una trayectoria También ha sido docente en el universitario. campo político. Soy docente universitario desde los 21 años de edad, Ah, caray. desde el año Mire usted, 2001, más o menos. Eh, yo tengo 46 años de edad. Tenemos mucha es la primera vez experiencia. que es asambleísta. Es la primera vez, Ya. efectivamente, he tenido la oportunidad de ejercer la docencia desde el año 2001. Le digo que usted Soy tiene su propio profesor. espacio en la asamblea porque las intervenciones suyas, por el hecho de que muchos medios en Quito, que son muy exigentes en Quito, los periodistas, Bueno, le nos dan dan la espacio. oportunidad. Cuide ese espacio nomás. Digamos que al tener esa oportunidad hay que aprovecharla, Hay que hay que hacer buena aprovechar y cuide el opinión espacio, ¿no? y le agradezco. Y Los también periodistas en hay que Quito son aprovechar los espacios complicados. aquí locales también, Los como espacios, el que usted nos brinda. los colegas en Quito son complicados a veces, ¿no? Cuando le dan oportunidad, aprovecharla. Muchísimas Es gracias un por la consejo recomendación. de un periodista Muy también amable. que Muchísimas anteriormente trabajó mucho en Quito también gracias. Ah, ya. con los temas parlamentarios. Bueno, estimados amigos, nos vemos hasta el día lunes en Punto de Vista.